Hola, feliz sábado. Bienvenido y bienvenida a tu espacio, el repaso de la lección de escuela sabática en 10 minutos. Empecemos. En esta ocasión tenemos el tema la Biblia como fuente de autoridad de nuestra teología. Es importante entender los elementos que la lección presenta en esta semana. Por ejemplo, la tradición. La tradición es uno de los elementos que puede afectar la comprensión del texto bíblico al momento de estudiarlo. Cristo mismo enfrentó situaciones con los fariseos y no siempre fueron tan amistosas en base o en el contexto de la tradición. En Marcos 7:1 el texto dice así: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. El versículo 3 de Marcos 7 dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces o no se lavaban las manos para comer. Ellos le van a echar en cara a Cristo que sus discípulos no se lavaban las manos para comer. Cristo pues hizo una apología en cuanto al tema. Les dijo que lo que entra al cuerpo no contamina el espíritu, sino lo que sale del corazón contamina todo el ser. Entonces, la tradición puede ser un elemento disonante, un elemento que puede contrarrestar o contrapuntar con el concepto bíblico. Hay tradiciones que no. Aún las religiones cristianas tienen tradiciones y que pueden armonizar con la práctica bíblica o el concepto bíblico, o en otras ocasiones no. Sin embargo, es un elemento que se debe tratar al momento de abordar el tema bíblico, de enseñar o aprender. Otro elemento que la lección presenta es la experiencia. Yo creo que no hay mayor argumento en favor del texto bíblico que la experiencia de las personas. Las conversiones son el mayor argumento que el texto es veraz y que Dios existe y que tiene poder para cambiar las vidas. Miren lo que dice Pablo en el libro de Romanos y luego vamos a la carta de Tito. Romanos 2:4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, que una de las primeras experiencias que una persona, que un ser humano debe experimentar en el momento que se enfrenta con el texto bíblico es el arrepentimiento. Perdón. Pedro, en el sermón del Pentecostés, el llamado que Pedro hace a la multitud es arrepentirse y bautizarse. Quiere decir que una de los argumentos en favor de la autoridad del texto es la experiencia. Leamos Tito 3, 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, miren usted, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es evidente que Pablo está tocando el tema ontológico de la conversión, de la justificación, de la regeneración. La palabra nos regenera. La palabra es una espada que atraviesa el alma, el corazón, los tuétanos y convierte el alma. La palabra es fuego. Juan ve que en la visión de Apocalipsis 1, ve que de la boca del ser que se parece al Hijo del Hombre sale una espada de fuego con doble filo. La espada cambia, la espada regenera, la palabra cambia, la palabra regenera. El que se encuentra con la palabra, si es ladrón, no roba más, si miente, no miente más. La palabra crea una conversión. El encuentro de Saulo con Cristo en Hechos, capítulo 9, el encuentro de Pablo es un encuentro personal de Cristo y su palabra, la orden, la palabra de Cristo, el encuentro, la palabra de Cristo cambia la vida para siempre de Saulo. Ahora, vamos a leer en 2 de Corintios 11:1. Ojalá me toleréis un poco de locura. Sí, tolérame. Bueno, aquí la advertencia está hablando que algunas experiencias podrían no ser tan convincentes o engañosas. El éxtasis, el espiritualizar la fe es un desequilibrio de la fe. La fe es espiritual, pero no puede ser espiritualizada, porque la fe debe tener un equilibrio. El punto de equilibrio es importante al momento de llevar la experiencia cristiana.
Otro elemento que la lección va a tocar es la cultura, y este es uno de los más complicados. La cultura afecta no solamente en la comprensión del texto o en la aplicación del texto. La cultura también afecta en el autor bíblico, en el escritor bíblico. Todos los autores bíblicos, desde Génesis, Apocalipsis, de Moisés a Juan, todos al escribir impregnaron su pensamiento, su cultura, sus ademanes, sus ideas. Y claro, tomadas por el Espíritu Santo, inspiradas por el Espíritu Santo, recibiendo la revelación, pero fueron plasmadas en su palabra y conforme a la cultura. La Biblia, sobre todo, el Antiguo Testamento, tiene un fuerte pensamiento semítico. Está la cultura semítica totalmente marcada allí en el texto bíblico. Sin embargo, la cultura no condiciona la Biblia. La Biblia está por encima de la cultura. El Evangelio tiene que correr por los torrentes de la cultura para llegar a las personas, y eso la teología aplicada o teología práctica le llama la contextualización. Hoy en día el mundo de los misioneros, de la misiología, enseña que el Evangelio debe ser contextualizado, no debe ser negociado, ni los principios, ni nada por el estilo, sino que el Evangelio tiene que ser llevado a una metodología en contexto donde las sociedades, las comunidades, las culturas puedan recibirlo de la manera más relevante. La cultura, a más de ser seguramente una corriente en contrabíblica, yo creo que trabaja en favor de la Biblia. Si el estratega, si el discipulador, el evangelista, el maestro de Biblia sabe usar la cultura, tendrá los torrentes más poderosos, los caminos más amplios, las carreteras más amplias por donde el evangelio puede correr. Yo estoy seguro, estoy convencido que la cultura, lejos de contrapuntar la Biblia en algunos aspectos, puede ser un gran método para que el evangelio llegue. Sin embargo, hay aspectos culturales que pueden distorsionar la buena práctica bíblica, y Juan nos recomienda lo siguiente en 1 Juan 2:15 al 17, pero vamos a leer solo el 15. Dice el texto: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Claro, Juan está hablando de lo equivocado de la cultura, de lo nocivo de la cultura. La cultura tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Los aspectos positivos en cuanto a los valores, a la ética, eso no tiene problema con el texto bíblico. Pero los aspectos negativos, sobre todo la inmoralidad, no tiene nada que ver con la Biblia, porque Dios y el pecado no tienen nada que ver. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Sin embargo, nuestra última palabra es la Biblia. Nuestra última autoridad es la Biblia. Nuestra regla de fe es la Biblia. Si la cultura, por muy fuerte que sea su inercia, me lleva a actos que no son correctos, que van en contra de la moral bíblica, mi vida debe estar siempre fundamentada en lo que dice la palabra, en así está escrito. Así que, hermano mío, podemos usar la cultura, la razón también. Otro aspecto del folleto que representa es la razón. Tanto la tradición, tanto la experiencia como la cultura, la razón pueden ser elementos antagónicos a la fe. Pero si el estratega bíblico, el maestro, es hábil, como dice la palabra, es un buen maestro que sabe sacar cosas bien, cosas nuevas, todas esas cosas pueden ser usadas en favor de la comprensión del texto bíblico. La razón, claro, la Biblia tiene que ser razonada, no racionalizada, pero sí razonada. La Biblia trae una experiencia a la vida del creyente, del maestro y del creyente. La Biblia habla de cultura, puede correr a través de los torrentes de la cultura, puede apoyar lo positivo y puede desdeñar lo negativo. La Biblia puede usar también el elemento de la tradición para alcanzar a las personas. A través de la plataforma de la tradición uno puede hacer lindos programas misioneros para enseñar la Biblia. Todos estos elementos que pueden ser negativos se los puede usar de manera positiva. Que Dios te bendiga. Espero que hayas disfrutado este repaso de la lección de Escuela Sabática en 10 minutos aquí con tu amigo el pastor Julio César Álava. Nos vemos el próximo sábado. Chao.